Bien, jóvenes, muy buenos días entonces con cada uno de ustedes. Darles la bienvenida a la sala y vamos a iniciar el día de hoy la videoconferencia. Nos convoca la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos y el tema que tenemos que ver el día de hoy tiene que ver con el modelamiento del sistema, ¿sí? Hemos hablado siempre que un sistema de información tiene que ser representado, tiene que ser, en este caso, modelado, ¿correcto? Y la pregunta quizás que surge es, ¿por qué es importante modelar un sistema de información? No sé si alguien aquí de la sala, de los presentes, puede dar algún aporte, alguna orientación con respecto a por qué es la importancia de tener que hacer todo un modelamiento de un sistema de información. ¿Por qué es necesario modelar un sistema como tal? Si bien es cierto, cuando hablamos de las etapas del ciclo de vida de un sistema de información, hemos hablado que un sistema de información tiene naturalmente etapas. ¿Alguien recuerda cuáles son las etapas de un sistema de información? Briceño, Figueredo, Flores, no sé, si alguien de repente de ustedes recuerda. ¿Cuáles son las etapas que tiene del ciclo de vida? Se dicen que los sistemas de información cumplen un ciclo de vida dentro de lo que es su desarrollo, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las etapas del ciclo de vida de un sistema de información? Flores me dice la salida. La salida en realidad viene a ser en este caso, si bien es cierto, una actividad, ¿sí? Pero ¿cuáles son las etapas? ¿Alguien me puede decir cuáles son las etapas? El diseño. El diseño. No analizas, empiezas primero diseñando. No, análisis y diseño. Ok, solamente son dos para ti las etapas, análisis y diseño. Y desarrollo también. Ya, 3 etapas, no hay más. Fukuda, ¿verdad? Sí, profesor. Solo 3, no hay más. Eso O es lo que sea, me acuerdo por ahora. análisis, diseño y desarrollo. Ya, hasta ahí estás bien, pero faltan otras 3 etapas más. Creo que había mantenimiento. Ya, pero esa es la etapa final. Sí, ¿no? Es profe. Voy a checarla en mi PDF, pues, profe. Ok, Georgina. ¿Está Georgina? Está Georgina. Profe, ¿Cuáles son buenos días. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un sistema de información? Ya Fukuda nos ha dicho 3 de ellas. Análisis, diseño, desarrollo o implementación. Mantenimiento, profe. Es la etapa final, es la 6ª etapa. 4ª y 5ª. Implementación y integración de pruebas, algo así. Las pruebas, ¿no es cierto? Las pruebas o testing. Ajá. Y luego viene lo que se llama la auditoría, que es una etapa más que deberíamos de considerar dentro del desarrollo del ciclo de vida de un sistema de información. Y naturalmente luego viene la etapa de, en este caso, mantenimiento, la cual se divide en 4 subetapas, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la etapa de mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento adaptativo y el mantenimiento perfectivo. Ok, cuando hablamos de actividades, todo sistema de información se dice que debe de realizar o realiza actividades básicas. Por aquí en el chat ya alguien nos ha dicho, Flores Pariano nos ha dicho que la última actividad que realiza un sistema de información es la salida. También habla de la entrada, habla del proceso. ¿Qué actividad le faltaría a Flores para completar, en este caso, las actividades que debe realizar un sistema de información? Tiene que ingresar datos, profe, ingreso, proceso, almacén, salida y retroalimentación. Ok, perfecto, Georgina. Entrada, procesamiento, almacenamiento, salida y
Tiene que haber una retroalimentación, en este caso el feedback, ¿verdad? Sí, porque lo que menciona Flores Parión ahí serían las actividades que realiza un programa, pero un sistema básicamente tiene que tener lo que se llama el almacenamiento de datos. Estamos bien, no estamos mal, creo que dentro del curso al menos están claros algunos conceptos que es importante que ustedes lo manejen y dentro de esa estructura, dentro de ese orden de ideas, creo que estamos claros con los conceptos, porque si algo tenemos que entender para hacer un sistema de información, tenemos que manejar la teoría, es importante conocer eso. Hablamos que en un sistema de información tiene que haber un modelamiento. Pregunto, ¿por qué es importante modelar un sistema de información? ¿Por qué es importante, antes de proceder a su desarrollo, hacer un modelamiento del mismo? Se supone que hemos hecho la etapa de análisis, se supone que hemos hecho un análisis de los requerimientos, un análisis del problema, un análisis básicamente de ello, pero ¿por qué es importante modelarlo? ¿Por qué es importante hacer un modelamiento del sistema? ¿Alguien me puede decir? Vilca, te escucho. Porque de esa manera se especifica la estructura. Ya, puede ser. ¿Alguien más? Es como darle un diseño en lo que se quiere trabajar. Ah, mira, estaba despierto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, Zico? ¿Es para qué? Es como darle un diseño en lo que se quiere trabajar. Es como darle un diseño a lo que se quiere trabajar. Es como un guía, Ya. profe. O sea, podemos saber la estructura y podernos guiar. Ya, entonces, digamos, es para tener la idea de qué procesos es lo que voy a Una visión. sistematizar o no. Sí, profe. ¿Sí? ¿Han usado Visaging? Sí, sí lo hemos Sí, usado. sí, profe, sí lo Ya. hemos usado. ¿Qué han hecho con Visaging? Lo han mirado, lo han descargado, se han traumado. ¿Qué han hecho con Visaging? Procesos de negocio. Oh, Procesos de Los negocio. procesos. han hecho un modela. Modelamiento Ya, ahora de sí estamos claros. procesos. Perfecto. Entonces, si bien es cierto, antes de ir a la implementación, antes de ir a la programación del sistema, se supone que tengo que hacer un modelamiento del proceso. Claro, para yo poder sistematizar algo que tengo que hacer. Primero, entender y comprender cómo funciona el proceso de negocio, ¿no? Ver cuáles son los stakeholders, o sea, quiénes son digamos, los actores, quiénes son los business actors, quiénes son los actores del negocio, quiénes intervienen, si estos stakeholders son internos o son externos. Si hablamos de stakeholders internos, pues estamos hablando generalmente de los empleados, los colaboradores que forman parte de la organización, ¿correcto? Y estos stakeholders naturalmente desempeñan un rol, una función, es decir, tienen un cargo. Y como tal, este cargo que ellos tienen dentro de la empresa, pues propio de ese cargo, llevan a cabo una serie de actividades, funciones. Entonces, si yo quiero sistematizar un business process, si yo quiero sistematizar un proceso de negocio, lo primero que tengo que hacer es entender, reconocer y entender cuáles son las actividades que se realizan dentro de un proceso de negocio. Punto uno. Punto dos, ¿quiénes son los stakeholders? Es decir, quiénes son en este caso las personas, por así decirlo, que intervienen dentro de ese proceso. Cuando hablamos de la teoría de los stakeholders, nos dicen que existen dos tipos de stakeholders, los stakeholders internos y los stakeholders externos. Naturalmente, dentro de los stakeholders internos, pues están los empleados, los cuales tienen un cargo, desempeñan, digamos, una función, y llevan a cabo una serie de actividades, ¿no es cierto? Y naturalmente, pues estos empleados tienen un cargo, es decir, dentro del organigrama, dentro de la organización, existen una serie de cargos y naturalmente estos empleados laboran dentro de áreas específicas. Y dentro de cada área específica, pues hay un jefe de área o un director de área, ¿no es cierto? Ok, cuando hablamos de stakeholder, los stakeholders externos, pues por default, por defecto, el stakeholder externo son todos aquellos, digamos, son todas aquellas personas que no forman parte de la organización, pero que sí intervienen dentro del proceso de negocio, sí interactúan dentro de este proceso comercial, por así decirlo,
que pretendo yo sistematizar, automatizar, mejorar, digitalizar, etc. Entonces, tengo que también yo reconocer qué tipo de stakeholder externo es, ¿no? Por defecto, por default, el stakeholder externo por naturaleza es el cliente, pero no es el único. También interviene, por ejemplo, el proveedor. Hay un grupo dentro de su sección que va a manejar lo que se llama el proceso de almacén, ¿no? Yo recuerdo que me hablaba de que ellos necesitaban llevar el control de almacén de, creo que era de los productos textiles, me parece, de esta empresa. Y yo le decía, pues naturalmente tienes que considerar el stakeholder proveedor. Incluso en su modelamiento de sus entidades, de lo que sería mañana su base de datos, él tenía que considerar el proveedor y naturalmente el empleado. Yo le decía, no, el empleado es un stakeholder interno, forma parte de la organización, y el proveedor es un stakeholder externo, es la persona a la que, digamos, la empresa va a solicitar probablemente las órdenes de compra, ¿correcto? No sé si en su empresa manejan lo que se llaman cotizaciones, porque a veces para hacer un proceso de producción muchas veces se tiene que cotizar, ¿no? Y ver básicamente, por ejemplo, ¿no? Cuánto es, digamos, cuánto es lo que le va a costar determinado producto, ¿no? Entonces manejan lo que se llama la cotización. La cotización, por ejemplo, no es otra cosa que la consulta de precios, ¿no es cierto?, de una lista de productos y evaluamos, pues, ¿no?, esta cotización si nos conviene o no nos conviene. Generalmente la cotización, ¿quién lo realiza? Pues lo realiza el futuro proveedor, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, necesito yo una orden de compra, entonces quiero que me cotices esta lista de productos para yo como empresa saber si me conviene o no, digamos, hacer solicitarte una orden de compra. Eso es en el proceso de compras. En el caso de una venta se llama proforma de venta. Y la pregunta es, profesor, ¿no es lo mismo? En realidad es lo mismo, solo que está orientado a diferentes procesos. En el caso del proceso de ventas, algunas empresas manejan lo que se llama la emisión de proforma de venta, que es un documento inicial antes de generar la orden de pedido. Incluso en algunas empresas, para generar un pedido, este pedido se emite en función a una proforma de venta, que puede ser así, como que también no necesariamente puede ser así. En algunas empresas dicen, mira, si bien es cierto, nosotros emitimos una proforma para el cliente puede venir, solicita una proforma de venta, uno hace una cotización de los productos que quiere adquirir, pero esa proforma de venta tiene una fecha de caducidad, o sea, tiene una fecha de vencimiento. Se le va a dar a ese precio solo, digamos, por única vez, y naturalmente, pues, eso es por 15 días o 20 días, dependiendo de la vigencia de la proforma. El cliente viene dentro de ese rango de tiempo y, naturalmente, si yo cotice, por decir, una laptop que está por decir 2.500, estoy dejando a 2.200, precio especial. Entonces, un ejemplo. Entonces, ¿qué hace? El cliente viene con su proforma, no solamente con ese ítem, podrá de repente haber cotizado, digamos, otros ítems, otros productos, pero viene con la proforma. Entonces, ¿qué hace? En función de esa proforma se genera lo que es la orden de pedido, y esa orden de pedido naturalmente luego va al almacén y luego sigue el proceso, ¿no? Pasa la facturación hasta lo que es la entrega o el despacho de la mercadería. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de procesos de negocios, procesos comerciales, que naturalmente interactúan entre sí, porque en este caso, en el ejemplo planteado, el pedido naturalmente pues va a depender de la proforma de venta. Si el cliente se acerca con la proforma y esta ya venció hace 2 o 3 días, es probable que esa proforma ya no sea válida, es decir, ese precio al cual se le ofertó al cliente pues ya no está disponible. Y naturalmente, si va a depender también, digamos, de la empresa si es que considera hacerla efectiva o no, ¿no? De repente es un cliente especial, de repente pues conocemos a ese cliente y decimos, bueno, ya pues sí, pero la proforma está fuera de fecha, ¿qué podemos hacer? Bueno, se le consulta al administrador o al jefe de tienda, qué sé yo, pues, ¿no? Para ver pues si podemos venderle, generar el pedido con ese precio, a pesar que la proforma esté vencida. Eso también, digamos, son detalles que muchas veces se manejan en un proceso de negocio, un proceso comercial. Dado el caso
que digan, no, política es de la empresa generar un pedido siempre y cuando la proforma esté dentro del plazo. Si ya está fuera del plazo, simplemente esa proforma ya no es válida, entonces ya no se le puede vender al cliente con ese precio. Vamos a ponernos en el escenario de que efectivamente el cliente viene dentro del rango de tiempo de lo que corresponde a la proforma y naturalmente se le genera el pedido. Entonces, en este caso, el pedido se va a generar, pero en función a esa proforma de venta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está eso representado en mi base de datos? Escenario 1. Escenario 2, vamos a suponer que el gerente dice, mira Castañeda, no necesariamente, o no necesariamente el pedido se va a generar en función a la proforma. Nosotros emitimos proforma de venta, pero también hay la opción de generar una venta. No necesariamente se va a iniciar con la proforma, el cliente viene y simplemente se le hace el pedido y en función al pedido se procede a la facturación. Entonces, ahí tengo dos escenarios distintos. En uno de ellos, el pedido depende de la proforma de venta y en el otro escenario, simplemente se realiza la venta iniciándose por el pedido. ¿Me dejo entender? No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? El escenario que estoy planteando, dos escenarios distintos. Profe, disculpe que lo moleste, pero yo la verdad me perdí más o menos por la mitad. Es que mi casa está haciendo demasiada bulla. Tu vecina está haciendo demasiado bulla. No, mis hermanos. Ah, ya. Ok. Repito entonces. Ok, estamos hablando de que Gracias. dentro de un sistema de información tiene que haber un modelamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos? Estamos hablando de que dentro de un sistema de información tenemos que hacer un modelamiento del sistema. ¿Ok? Listo. Partiendo de este primer punto, hemos dicho que básicamente para yo implementar un sistema de información tengo que hacer un modelamiento, pero un modelamiento inicial de lo que es el business process, es decir, un modelamiento inicial de lo que viene a ser el proceso de negocio o proceso comercial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Estamos paso a paso. Ahí. Ok. Ya, ahí, no te muevas, Briseño, ahí, por favor. Okay. Entonces, básicamente, cuando hablamos de que queremos sistematizar un proceso comercial o un proceso de negocio, ¿correcto? Si bien es cierto, hemos dicho, muy bien, ¿quieres sistematizar un proceso de negocio, un proceso comercial? Sí, mira, quiero automatizar o quiero mejorar mi proceso de ventas, quiero mejorar o quiero automatizar o quiero virtualizar mi proceso de compras, mi proceso de almacén, etcétera, etcétera. ¿Estos qué son? Pues son requerimientos que naturalmente nos lo van a solicitar, en este caso, el gerente o el cliente con el cual nos está contratando para hacer su sistema de información, ¿correcto? Entonces, tú como especialista del área de análisis de sistema, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues si yo pretendo sistematizar un proceso comercial, un proceso de negocio, pues tengo que representarlo para poder entender cómo funciona. Y esto lo voy a hacer a través de un flujograma. Los flujogramas son básicamente un modelo donde yo plasmo la interacción de cada stakeholder, ¿correcto? De cada persona, por así decirlo, con respecto al proceso de negocio. Y naturalmente existen software, existen programas que nos ayudan a poder hacer eso. Uno de ellos es Visagi. Visagi no es el único, digamos, software que me permite, pues, representar un proceso comercial, ¿correcto? Punto 2. Para yo poder, digamos, representar un proceso de negocio, un proceso comercial, tengo que utilizar una metodología, ¿correcto? ¿Alguien puede decirme qué cosa es una metodología? ¿Entiende a estas alturas deben de ustedes tener claro qué cosa es una metodología? ¿Alguien tiene el concepto de qué cosa es una metodología? No sé, de repente Figueredo, de repente Flores Payona, o Amílcar, creo que está por acá, o Cruz. Un conjunto de técnicas para obtener información, profe. Ajá, apellido. Flores Pariano. Flores Pariona. ¿Un conjunto de qué, Flores? Discúlpame. Un conjunto de técnicas para poder obtener una información. Ok. Más que técnicas, más que un conjunto de técnicas, un conjunto de pasos.
¿Qué debo yo de considerar? ¿No es cierto? Oye, por eso se llama metodología. Acuérdate que logía es estudio y método, pues el método tiene que ver con el procedimiento, con los pasos. Correcto. Eso es un conjunto de pasos, digamos, que yo debo de considerar para poder realizar algo, ¿no es cierto? Bueno, ok. Y claro, todo esto, pues, al final conlleva, pues, a la aplicación de la técnica. El concepto está bien. Entonces, para modelar o para representar un proceso de negocio o un proceso comercial en este caso, correcto, Cruz, estamos bien, ¿sí? Ajá. Estoy leyendo tu respuesta, tiene que ver pues naturalmente con una metodología. Y en este caso, digamos que en Visagi aplicamos lo que se llama la metodología BPMN, que significa Business Process Management Notation, es decir, la notación de lo que es la gestión de procesos de negocio. ¿Sí? Muy bien, entonces pues dentro de esta metodología pues hay una serie de elementos que se manejan, ¿no? Los pools, las compuertas, ¿no? Los ledger, etcétera, etcétera, y que naturalmente pues este conjunto de, digamos, de elementos existen en un software, en un programa, y a través de esos elementos pues yo voy a intentar, digamos, representar un proceso comercial. Para yo representar un proceso comercial, ¿qué tengo que hacer? Pues, primero, entender el proceso de negocio. Primero, entender cómo funciona esa realidad. ¿Te acuerdas, Briceño, cuando intentabas representar o modelar tu base de datos para lo que era tu proyecto del SIT? Y creo que el grupo en ese momento, cuando estuve revisando o asesorándolos, por así decirlo, eh, tenían pues, ¿no? que identificar pues naturalmente las entidades, ¿no? Pero ustedes internamente empezaban digamos, a discutir en el sentido de que veían, ¿no? ¿Y quién hace la recarga? ¿Y cómo es el tema de la recarga? ¿Y con qué tarjeta se hace? Entonces estaban haciendo pues obviamente un reconocimiento ya tenían claro quién era el stakeholder. El stakeholder en este caso el pasajero, que era básicamente, en otras palabras, el cliente, ¿no es cierto? Pero que en ese proceso comercial, en ese proceso de negocio, pues cambia la denominación, ya no es cliente, sino pasajero, ¿no es cierto? Y naturalmente, pues estaba también la interacción que hacía, ¿no? Muy bien, solicita la recarga y tiene que ver con el tema de la forma de pago, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese grupo que hacía estaba debatiendo, ¿no es cierto?, el procedimiento de cómo funciona ese proceso comercial, ¿sí? Y claro, en un proyecto, en un grupo de trabajo, todos tienen que estar empapados, es decir, todos tienen que conocer el proceso comercial. ¿Me dejo entender? No es de que, ok, somos un grupo y por lo tanto solamente 2 conocen el proceso y los otros 3 no, o los otros 2 no. O sea, todos tienen que conocer cómo funciona el proceso comercial, el proceso de negocio, tienen que, digamos, conocer el flujograma, por así decirlo, de interacción entre los stakeholders y qué actividades realiza cada uno de ellos, qué acciones. ¿Estamos claros hasta ahí, Briceño? ¿Sí? ¿Briceño? Hasta ahí, profe. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, naturalmente, si yo pretendo sistematizar un proceso de negocio, ¿qué es lo primero que tengo que hacerlo? Tengo que conocer el proceso. Conocerlo, entenderlo y lo más importante, comprenderlo. Me acuerdo que en la secundaria o en primaria, me parece, hay un curso que se llama comprensión de lectura, ¿no? Típico curso donde pues el estudiante tiene que, digamos, reconocer las palabras, las frases, ¿no es cierto?, de lo que está pues leyendo. Y recuerdo vagamente que muchas veces la profesora o el profesor le da el texto, le da el libro al estudiante, lo saca a la pizarra en la modalidad presencial y le decía muy bien, lea el párrafo número 3 de la página tal, ¿no? Y el estudiante se ponía de pie, cogía el libro y hacía la lectura del párrafo, ¿no? Y luego la profesora le decía muy bien, ¿qué es lo que ha entendido? ¿No es cierto? Diga usted qué cosa es lo que representa el texto. Entonces, si el estudiante pues no entiende la terminología, no entiende de repente, no sé, de repente el texto tiene muchos sinónimos, o tiene palabras un poco técnicas o rebuscadas, y no sabe el significado del mismo pregunto, ¿va a poder comprender lo que está leyendo?
¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No, profe, si no entiende las palabras que está ahí escrita, entonces, ¿qué va a comprender lo que ha leído? Ya. Entonces, conclusión. La comprensión va más allá del entendimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues obviamente, no solamente es entender el proceso comercial, sino comprender la magnitud de quiénes son los stakeholders, qué tipo de stakeholder interviene, si son internos, si son externos. Ok, son internos. ¿Qué tipo de stakeholder internos hay? ¿No? Sabemos que son los empleados. ¿Qué rol desempeñan dentro de la empresa? ¿Cuál es su cargo? La función o las funciones que tienen a cargo de desarrollar. ¿En qué área laboran? ¿Sí? ¿Qué actividades tienen a cargo desarrollar? O sea, este stakeholder que estamos analizando solamente tiene la función de generar los pedidos, puede anular pedidos, puede incluso él mismo emitir una facturación dentro de ese proceso comercial, dentro de esa empresa. Esa es su función. De repente le digan, no, solamente el stakeholder que estamos analizando es, por decir, el vendedor, y él solamente genera pedidos. El tema de la facturación, profesor, en esta empresa, en este caso, lo maneja el área de facturación. Y ahí hay otro stakeholder que es el cajero. Él es la persona pues encargada de emitir la facturación de la venta. Pero él emite en función a la orden de pedido que le tiene que enviar el vendedor, que le tiene que pasar. ¿Se entiende? Ahí que tenemos una interacción entre dos stakeholders. El cajero que lleva a cabo el proceso de facturación dice, bueno, pues para yo facturar, primero necesito la orden de pedido. Vendedor, ¿dónde está la orden de pedido? No, todavía no he terminado. Ok, cuando tengas la orden de pedido ya lista, me lo pasas para poder yo luego con el cliente interactuar y decirle muy bien cómo va a ser el tema de la facturación, si va a querer boleta, va a querer factura, y también con él discutir el tema de la forma de pago. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, profe. profe, ahí. Perfecto. Entonces, eso es importante. Esto es un ejemplo típico, muy, digamos, que utilizamos todos los docentes mucho cuando queremos enseñar sistemas. Ese es el típico ejemplo que usamos, que es el proceso de ventas, el proceso comercial, porque ustedes lo manejan, ustedes de alguna u otra manera siempre han ido a un supermercado o han ido a una empresa y han adquirido algún producto, o incluso de repente en una farmacia y han adquirido algún producto. Entonces, tenemos que entender cómo funciona este proceso. Ahora, ¿cómo sale la mercadería de la empresa? Pues naturalmente el área de almacén necesita naturalmente, ¿qué cosa? La orden de pedido. Sin la orden de pedido, él no puede, digamos, no se puede hacer el retiro de la mercadería del almacén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí quien interviene, pues el almacenero o probablemente el jefe de almacén o el encargado de almacén, que se supone es el stakeholder que naturalmente pues lleva a cabo el proceso de despacho de la mercadería, ¿no? Y dice, ok, ¿qué productos son? ¿No? Entonces, me dice, mira, esta es una lista de productos, pásame por favor la orden de pedido. Y de acuerdo a esa orden de pedido, dependiendo también de la magnitud de la empresa, dependiendo si es una empresa grande, ojo, y acá hay un detalle y quiero hacer un paréntesis. No es lo mismo llevar un control de almacén de una MIPE, de una PYME, que hacer el control del almacén de toda una cadena, digamos, de sucursales. Me dejo entender porque naturalmente, pues ahí tiene que haber un almacén general, un almacén central. Y se supone que de ese almacén general, de ese almacén central, se tendrá que repartir la mercadería a las distintas sedes o sucursales. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Dalin, Sí. ¿estás? Ok. Bien, entonces, naturalmente, ¿por qué hago este ejemplo? Porque, dirá, su clase se llama modelamiento del sistema y está hablando del proceso de negocio, ¿no? Incluso, no sé, es como que está de repente haciendo mucha teoría. No, es importante esto porque se va a ver reflejado en dónde, en el modelamiento del sistema. La pregunta es, ¿en dónde? En la base de datos. Es decir, cuando tú tengas que hacer el modelo entidad-relación, tengas que implementar tu base de datos, tienes que considerar justamente ese detalle, porque ahí habrá que determinar si vamos a tener o no, por ejemplo, la tabla de sucursales o la tabla sedes y cómo manejamos el almacén de toda la empresa, ¿no? ¿Existen sucursales? Sí. ¿Existen sedes? Sí. ¿Y cómo vamos a manejar los pedidos? ¿Por sede? ¿Por sucursal? Sí, profesor, porque la gerencia naturalmente está en Lima
y ellos tienen también locales en provincia, o de repente están no sé, pues en Trujillo, en Arequipa, e incluso dentro de una provincia, digamos, determinada, pues esa provincia pues naturalmente tendrá sus distritos, pero la empresa incluso tiene 2 o 3 locales dentro de la misma provincia, específicamente, o están en distintos distritos dentro de esa provincia, o inclusive en un mismo distrito existen 2 o 3 sucursales. O sea, tal es el éxito que tiene la empresa que naturalmente con una sucursal no se abastece, y dentro de ese distrito pues tiene 3 locales más, que de repente no están en el centro de la ciudad, sino están en las afueras, en las periferias. Entonces, ¿cómo llevamos ese control de almacén, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a manejar el tema del pedido, el tema de la facturación? ¿A qué nivel el cliente necesita tener la información a la mano? ¿Qué tipo de consultas, qué tipo de reportes necesita, digamos, el cliente mostrar esa información? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces la gente que desarrolla sistemas de información no le da la importancia del caso a la etapa del análisis. La etapa del análisis es fundamental, y ustedes, más aún que, y voy a ser un poco de repente, digamos, sarcástico, pero en el buen sentido, ustedes que supuestamente van a ser disque futuros técnicos analistas de sistemas, pues tienen que tener claro, y digo disque porque obviamente todavía no han terminado, no han egresado, están en ese proceso. Entonces, mayor razón, tu título técnico va a salir como técnico profesional en análisis de sistemas. O sea, ya de por sí tu título, ustedes van a salir muy bien marketeados, porque ya la carrera es análisis de sistemas, y pues obviamente quien lea un título o una hoja de vida y vea técnico profesional en análisis de sistemas, de frente el gerente de este parte es un analista de sistemas. Este joven pues es un analista de sistemas como tal. Y más aún, si tienen el título con ese rubro, con ese nombre, pues tienen que aplicar el análisis. O sea, es fundamental que ustedes sepan analizar los procesos de negocio, los procesos comerciales, antes de proceder a su sistematización. Es fundamental entender, comprender cómo funciona un proceso, quiénes son los stakeholders, qué actividades realiza cada uno de ellos, porque finalmente incluso para implementar una base de datos tengo que hacer un modelamiento, ¿correcto? Y por lo tanto tengo que hacer un análisis previo. Nadie implementa una base de datos si es que primero no ha cuestionado, no ha razonado, no ha evaluado un proceso comercial. Si yo pregunto o les pido a ustedes que hagan la definición, que me den la definición de qué cosa es el análisis, ¿qué me podrían decir? Ideas. Profe, análisis, solamente análisis. ¿Cómo definirían el término análisis? ¿Qué es el análisis? Vamos a suponer Georgina, vamos a suponer Eric, o de repente Gianmarco, o de repente Darwin, o de repente Amílcar, o de repente Perse, o de repente Diego, o de repente Jorge Luis, que estamos ya en la semana 17. Y vamos a suponer que hoy es la semana 17. Pues yo feliz, porque yo, Michelle Castañeda, hoy día no voy a hacer clase, la clase lo van a hacer ustedes. Acá vía Zoom, que probablemente en la semana 17 la clase empiece a más tardar 8:10, dándole los minutos respectivos para que se conecten, y terminará pues la clase como en la forma presencial, 3 horas, y les daré la opción de compartir pantalla. Cada uno ya tiene que tener a esas alturas, digamos, el tema de su máquina, el tema pues de conectividad y todo. O sea, todavía nos quedan como 6 o 7 semanas que ya ustedes tienen que ir, digamos, viendo ese tema, porque yo les daría a todos la opción de compartir pantalla y diré, muy bien, el grupo de Figueredo, empiece por favor su exposición. Entonces, ya entre ustedes ya hay una coordinación previa, entre ustedes ya han coordinado quién va a explicar la introducción, quién va a explicar el planteamiento del problema, quién va a hacer referencia a los objetivos. Ese día no van a estar con los micros abiertos y de repente dice, oye, te toca a ti, no, te toca a ti, oye, tú, no. O sea, porque eso denota que hay una falta de coordinación en su grupo. Entonces, cada grupo ya está pauteado un día antes, ya practicado, ya ustedes tienen claro cómo van a hacer su exposición. Yo simplemente voy a ser un simple espectador. Me sentaré y escucharé pues cada una de las intervenciones de ustedes, y luego vendrá la ronda de preguntas. Y dentro de esa ronda de preguntas vamos a suponer que yo digo, a ver, el alumno Figueredo, defina usted, joven,
¿qué es el sistema? ¿Qué entiende usted por el término sistema? Explique, por favor. Él explicará y yo seguiré con las preguntas. Por cada integrante, pues haré 3, 4 preguntas, ¿no? Hasta que quede yo finalmente convencido de su respuesta y diga, ok, vale la pena, conoce la teoría, maneja los conceptos, ha revisado, demuestra, sabe cómo funciona su proceso de negocio, entiende el proceso comercial que está sistematizando, entiende sus diagramas, entiende sus modelos, lo ha explicado perfectamente, entonces, pues, si requiere una nota de exposición de 20, pues le ponemos 20, ¿no? Y si no, pues le daremos la vuelta como poquito a la brasa, ¿no? No hay ningún problema. Ok, te escucho, Georgina. Profe, el análisis, el análisis es conocer detalladamente un concepto, No quiero el típico concepto de análisis de sistema, Fukuda. ¿Qué haces ahí, Fukuda, en el browser? Abriendo Google Chrome. Cierra esa ventana. Lo que yo quiero, Fukuda, lo que yo quiero diseño, lo que yo quiero, Figueredo, es solamente que definan el concepto del término análisis. Nada más. No les estoy pidiendo que me definan el concepto de análisis de sistemas. O qué es el análisis. Más nada. El análisis es como hacer una evaluación, un estudio. El análisis es hacer un estudio. Ah. Que se va a hacer un proceso, se va a dar a hacer. Ya, ¿tu apellido cuál es? Profe, Guamán Vázquez. Guamán Vázquez, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Guamán, disculpa la pregunta. ¿Tienes enamorada? No, profe. No. Yo te pregunto, ¿por qué? Algunos han que se ríen, otros están que bromean. Porque no se ha presentado la oportunidad, profesor. No se presenta. Si vamos a suponer que se te presenta la oportunidad, tienes a María y tienes a Carmen y tienes a Juana y las tres están detrás de ti. ¿Qué haces? ¿Con quién te vas? Bueno, hago un análisis pues, de quién me conviene más, dependiendo de la situación. Dependiendo sobre la situación, qué frío. No, dependiendo de, o sea, tengo que hacer un análisis de cada persona, pues, profesor, ahí se evalúa. Profe, tiene que ser su análisis de sus características. Análisis de sus características. Detallar ahí sus características. Pero, profe, en ahí dependería de cada persona. ¿Cocina bien o no? Cada tipo de persona tiene una manera distinta de pensar. No todos piensan. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una evaluación, ¿no? Evaluación y de diferentes características, ¿no? Por ejemplo, nivel socioeconómico. Yo conozco personas que son muy materialistas. Primero dicen, no, profesor, discúlpame, yo tengo que ver su nivel social, su nivel económico, de dónde viene, tiene estudios, no tiene estudios. Otros se van por la parte emocional. No, profesor, a mí no me importa si no tenga o no tenga dinero, sus sentimientos. Otros van por el físico, ¿sí o no, Fukuda? Otros van por el físico. En fin, o sea, cada uno evalúa, ¿no es cierto? Somete a un cuestionamiento determinadas cosas. ¿Ves? Manito arriba dice. O sea, básicamente, ¿te das cuenta? Entonces, ¿el análisis qué es? Es someter a un cuestionamiento racional determinada cosa, determinado proceso. Hice un poco el ejemplo, así, poco, digamos, casuístico, con el compañero para ver cómo evaluaba él, ¿no? O sea, cómo hacía su evaluación. Entonces me dice, no, pues tengo que evaluar muchas cosas, ¿no? De repente, desde su forma de pensar, su forma de actuar, comportamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice ahí Cruz es verdad. Cuidado te pase, Cruz, ¿eh? Mira que hay una negación ahí en tu respuesta. Ok, entonces naturalmente pues el análisis tiene que ver con eso, ¿no? Someter a un cuestionamiento racional, es hacer una evaluación, como por ahí alguien dijo, hacer un estudio. Claro, o sea, yo quiero hacer algo, pues tengo que analizar y ver realmente si conviene o no tomar determinada decisión, porque ¿para qué analizamos? Para tomar decisiones, ¿sí o no? ¿Sí o no, Georgina? ¿Cierto? Profe. Acuérdate, Georgina, cuando estabas en el modo presencial, tú salías del IESFA, cualquiera que te cogía del brazo y te jalaba a la derecha no te ibas a ir con él, ¿no es cierto? Naturalmente que no, pues. No, profe, le pateo ahí. Claro, tienes que hacer tu evaluación con quién te vas, ¿no? No cualquier lugar se puede ir, entonces igual. De repente mañana te convocan a Vázquez, Guamán Vázquez, lo convocan de repente a Figueredo, a Georgina, y les dicen, jóvenes, necesitamos implementar un sistema. Ustedes de frente van a ir a decir, sí, lo hacemos,
o van a hacer un análisis, van a evaluar. Tienen que primero evaluar, Es ¿no? un análisis, profesor. Tienen Un que evaluar, análisis, una evaluación. tienen que evaluar naturalmente la magnitud del sistema. Es como a veces a mí me llaman y dicen, profesor, ¿me puedes asesorar en una tesis? Entonces yo digo, primero tengo que evaluar mis tiempos, ¿no? De, a ver, ¿puedo o no puedo? ¿Para cuándo lo necesitas? Le digo. No, es para enero. Ah, no, sí, ahí sí puedo, digo, porque ya termino mis clases con los chicos y dispongo de tiempo. ¿Qué estoy evaluando? Disposición de tiempo. Dos, de repente dicen, no, pues lo queremos para ahorita. No, ahorita no puedo, imposible, hasta octubre, le digo. Estoy ocupado, no asesoro no estoy haciendo asesoría de tesis ni nada por el estilo, porque no dispongo de tiempo. Estoy evaluando mi tiempo. Dos, de repente me dicen, no, es para noviembre. Ok, podría ser. ¿Qué tipo de sistema quieres hacer? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué hago? Necesito saber la magnitud del sistema, qué tipo de sistema de información ellos quieren que yo les asesore, en qué cosa tienen dificultad. Solamente la asesoría es toda la tesis, toda la documentación, quiere que les asesore solamente revisando su diagrama de su base de datos, que verifique sus diagramas de su sistema. Entonces, naturalmente, no a todo proyecto o no todo trabajo le voy a decir que sí, tengo que hacer una evaluación de muchas cosas, muchos factores. Ok, ¿qué me dice? Se usa referencias para análisis. Claro, más que referencias, Fukuda tiene que ver con básicamente una evaluación de las características, de los factores, de los elementos que intervienen. Entonces, ¿por qué hago tanta referencia al análisis como tal? Porque naturalmente para hacer un modelamiento de un sistema de información, se basa en el análisis. Si falla, jóvenes, el análisis, todo lo que modeles se puede venir abajo. Todo lo que tú modeles puede ser erróneo, puede ser incorrecto. Un ejemplo es un modelo entidad-relación. A ver, que se les vaya un detalle, a ver que no analicen bien, a ver que no identifiquen bien sus entidades, a ver si se les va algunos atributos y empiezan a modelar y empiezan a desarrollar y lo peor aún, lo implementan. Y cuando recién se revisa, nos damos cuenta que de repente hay cosas que están pendientes o hay información que no se ve reflejada en la base de datos. Y la pregunta es, ¿por qué? Oye, ¿y dónde está el tema, por ejemplo, de la guía de remisión? Aquellos que van a hacer almacén. Profesor, yo voy a hacer almacén, pero almacén contempla compras y también contempla ventas. Ok, hay que leer ese informe, ¿no? Ese proyecto. ¿Qué dice el planteamiento del problema? ¿No? Si ahí en el proceso, en el planteamiento del problema dice que muchas de sus deficiencias es no solamente el control del almacén y por ahí pusiste ese proceso de ventas y no está modelado ese proceso, ya fuiste, te has puesto la soga al cuello. ¿Por qué? Porque en la documentación tú haces referencia a un proceso y si no se refleja o no se representa en el modelamiento del mismo, pues naturalmente significa que tu proyecto está incompleto, ¿no? Y alguien dirá, profesor, pero fue por una palabrita, solamente porque por ahí puso un proceso de más, con un lapsus. Sí, pues, pero la documentación de una u otra manera es importante, ¿no? Como dirían en mi tierra, papelito manda. Si está en el informe y no está representado esto en la base de datos, pues naturalmente te van a decir que tu proyecto es incompleto o está incompleto. Por eso es importante tener claro qué cosas es lo que especificamos en la documentación. La documentación también es fundamental, jóvenes, en un proyecto, ¿eh? No solamente el análisis, porque claro, yo analizo en función a la documentación, ¿no? En un proceso de negocio, en un proceso comercial real, ¿existe documentación o no? ¿Qué me dice? Sí existe, profe. Obvio que Ay, existe. profe, documentación. Y pregunto, ¿cómo, a ver, a estas alturas del partido, cómo van a sacar los atributos de sus entidades de su base de datos? De las facturas o boletas. De la documentación que maneje el proceso de negocio, ¿no? Ajá. Como dice Fukuda, probablemente la factura, las boletas, los vouchers, guías de remisión. Claro, va a depender del proceso de negocio a sistematizar. De repente algunos van a sistematizar el proceso de matrícula, otros van a sistematizar un proceso de notas, otros van a sistematizar un proceso de pagos, otros van a sistematizar un proceso de almacén. Entonces la pregunta es, ok, vas a sistematizar un proceso de almacén, sí. Dime, ¿y tú sabes qué campos hay en una guía de remisión, en una factura de venta, en una boleta de venta? No, profesor, entonces, ¿de dónde vas a sacar los atributos? ¿De dónde vas a sacar el tipo de información que vas a almacenar en tus entidades, en tus tablas? No las puedo sacar de mi cabecita al azar, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, proponer en función a mi experiencia, pero no me basta con mi experiencia, tengo que recurrir a una fuente, a una documentación. Oye, ¿y cuál es la factura que maneja la empresa? A ver, para revisar,
¿Cuál es? Ah, mira, esta es la factura. ¿Y qué datos manejan? Ah, profesor, acá maneja el descuento. ¿Y hay descuento en tu tabla pedido o facturación? ¿Manejas el descuento? ¿Aplican descuento en tu negocio, en tu proceso comercial? ¿Sí o no? Eso también lo tenemos que evaluar. Porque a veces parece tonto estos detalles, estas cosas, pero en los detalles está, pues, obviamente la clarificación del proceso. Uno va a poder, digamos, conocer más acerca del tipo de información que se quiere analizar o almacenar, ¿no? Más aún en un sistema de información. Ok, entonces creo que hasta aquí estamos claros que la primera etapa es el análisis en todo proceso de negocio que yo pretendo sistematizar, digitalizar o virtualizar. La primera etapa es el análisis. Pero hay algo antes del análisis que tiene que ver con ¿qué? ¿Quién me dice? Porque se supone que para yo analizar tengo que tener la información. ¿Qué hay Recopilación. antes? ¿Perdón? Recopilación. Recopilación. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? A ver, Cruz, ¿está por ahí? ¿O Percy? ¿O Diego? No lo he escuchado hoy día, Diego. Diego está calladito. Se llama levantamiento de información, que es lo mismo que acaba de decir Flores, de otras palabras. La recopilación o el recopilamiento, por así decirlo, o el recojo de información, como dice Menéndez. Claro, o sea, naturalmente, para yo poder analizar, pues tengo que tener la data, ¿no? Y la pregunta es, ¿has hecho levantamiento de información? Briseño, ¿has hecho levantamiento ya de información? Se supone, ¿no? Si no, ¿cómo vas a sistematizar el proceso de recarga de tarjeta, Tigre, ¿no? profe. Claro, ¿no? Se supone que mínimo, pues, Briseño ya se ha montado en un bus del CIT, ¿no? O sea, mínimo, pues, ha tomado el bus para saber, pues, por qué nos ha malcriado, porque Profe, profe, una vez por- yo me subí a un bus. ok, para poder saber, pues, mínimo la ruta, el tema del paradero, dónde me tengo que Profesor, quedar, los sí, boletos que te dan en esos buses también cuentan como documentación, ¿no? naturalmente, es el Claro, comprobante del negocio, es el pero son voucher que ellos bonitos, manejan, ¿no? ¿no? Incluso hasta, yo no sé, por ejemplo, si para adquirir una tarjeta del CIP, me dan un comprobante por la compra de esa tarjeta, o solamente es así, y solamente el único documento que se maneja, por ejemplo, es el voucher de la recarga como tal. Entonces, claro, me dejo entender, o sea, tienen ustedes que por lo menos hacer levantamiento de información. Y claro, cuando hablamos de levantamiento de información, se supone que hay técnicas, ¿no? ¿Cuál es la técnica por defecto que todos aplicamos? No me digan reuniones de trabajo, eso es claro, reuniones de trabajo, es decir, ir a la empresa, hacer una visita guiada, ¿no es cierto? Otro sería pues aplicar una encuesta, otro sería ¿Entrevista? pues, una entrevista de trabajo, pero hay una que todos ustedes aplican de forma inmediata. Empieza con O, termina en N. Observación. Observación, profe. ¿Quién me dijo? Figueredo y yo, profe, yo. Figueredo. Yo Juntos, también le dije, profe. juntos forever. Ok. Tiene razón, es decir, la observación Tigres. es la técnica por Como si defecto, ¿no? ¿Sí o no? Con ustedes, acuérdense, su primer día de clases, no sé con quién les tocó, ¿no? Les dan el horario, de repente muchas veces miras el horario, ¿quién te toca? ¿Quién será un tal Iga Wedge? ¿Lo conoce? No lo conozco. O de repente, ¿quién es un tal Michel Castañeda? ¿Qué dicen? Ah, este profesor es terrible, dice que es malo. Otro dice, no, dice que es buena gente. Otro dice, no, ese profesor es pegado, es jodido. No los conocen. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando tienen, por ejemplo, un primer semestre y tienen un horario y primero, ¿no? Oye, hay que llegar puntual, ¿no? Día lunes, ¿con quién te toca? Día martes. Y lo primero que llega el alumno se sienta y está ahí sentadito. ¿Qué está haciendo? Está observando. Está evaluando, ¿no? Aquí ya llegó el profesor. No, llegó temprano. Ah, cerró la puerta. Ah, sí, nos hace participar. Ah, sí, mira, nos saca a la pizarra. Ah, sí, nos hace dinámica. Entonces, observas y estás analizando internamente cuál es su forma de trabajo del docente. ¿Cómo va a ser el curso? Oh, no, este curso es aburrido. No, este curso es muy teórico. O este curso deja mucha tarea. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás observando. La observación es la técnica por defecto que todos aplicamos. Incluso desde el hecho que tú te vayas a la empresa y estés paradito y te digan, sí, vamos a sistematizar el proceso digamos, de pedido. Entonces,
Tú ya te entrevistaste con el empleado, con el stakeholder, te ha dado todas las características, te ha explicado el proceso. Estás todavía en el proceso de entender cómo funciona, pero tienes que ir a mirar y ver, ¿no? Y tú te paras y estás ahí mirando, ¿no? Y ves si realmente todo lo que te han dicho, efectivamente en la realidad se cumple, ¿no? Porque tú también tienes que hacer tu análisis propio del proceso y decir, sí, pues efectivamente vemos que se lleva a cabo tal proceso, esto lo manejan así. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Hola, Nehemías, tu apellido y nombre no te olvides en el chat general, ¿sí? No me escribas nada en privado no. Ya, Nehemías, todo en el chat principal. Gracias. Para el tema de tu asistencia. Entonces, naturalmente, pues es importante esa etapa. Entonces, que quede claro. Primero, levantamiento de información. 2, análisis. Someter a un cuestionamiento racional del proceso, analizar quiénes son los stakeholders, tener claro cuál es el proceso comercial, saber qué actividades se llevan a cabo y, naturalmente, como dijo Fukuda, recurrir a la documentación del negocio. ¿Cuáles son los tipos de documentos que se manejan en ese proceso comercial? Hay facturas, hay boletas, hay vouchers, dependiendo de la naturaleza del proceso comercial que yo pretendo sistematizar. ¿Ok? 2, profesor, tengo claro ya cuál es la documentación, entiendo, comprendo el proceso, tengo claro todo, muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Modela. No que te pongas a caminar, ¿no? Como Briceño, como Figueredo, por el ambiente. No, 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 no. Que modeles en el sentido de que representes. La pregunta es, ¿y qué herramientas de software voy a usar? Anda pensando ya en la metodología. Acuérdate que cuando hablamos de un sistema de información, tenemos que aplicar metodología. No, imagínate el día de tu sustentación de tesis. Estoy hablando ya sexto ciclo, egresados. El jurado le va muy bien, señor Fukuda, ¿qué metodología ha empleado para el proceso de sistematización de la recarga de saldo de tarjetas, pues, del sistema integrado de transporte, en cuanto a lo que es el desarrollo de su sistema? Entonces, Fukuda, al toque. Sí, hemos utilizado la metodología de desarrollo tradicional, RUB, perfecto. Hemos utilizado la metodología BPMN, perfecto. Entonces, él empezará a explicar, ¿no? Ya ha trabajado con una metodología tradicional, como en el caso de RUB, pues hablará, pues, naturalmente del UML, el lenguaje de modelamiento unificado. Hablará de sus casos de uso, diagrama de clases, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas ha usado? De repente ha usado Rational Rows, de repente ha usado StarUML, porque esa es la herramienta que le va a permitir, pues, representar estos diagramas. ¿Me dejo entender? Y anteriormente, pues, se usaba Rational Rows, sino que ahorita hay un tema de licencia. Entonces, estamos recurriendo a StarUML, ¿no? Por ahí, por interno, un compañero, no recuerdo su apellido, creo que incluso en el chat principal, me decía, profesor, pero ¿cómo lo hago, no? Este es otro software. Sí, es otro software, pero por algo les he dado videos introductorios. Es decir, se supone que hay un licencia es Pirovia. Así es. Se supone que hay un ejemplito. Yo me tomo la paciencia de buscarte ejemplos en YouTube de repente de cómo usar la herramienta, ¿sí? En este caso está UML. De repente el ejemplo yo lo he hecho en algún momento, lo hice en un semestre pasado con Rational, pero es lo mismo, solamente que ahora cambia el entorno y lo tendrás que hacer pues, en StarUML. El caso de uso sigue siendo el caso de uso. El actor de negocio sigue siendo el actor de negocio, solo que el entorno varía, digamos, ya probablemente no sean las mismas opciones, pero sí tiene opciones similares. Entonces, ¿en qué consiste, digamos, el proceso que yo tengo que hacer? ¿En qué consiste la tarea? En hacer lo mismo, solo que en otro software. Ahora es en otro entorno. Eso es básicamente, ¿no? Y claro, aprovechamos un poco también el tema de ver cómo usar otra herramienta de software, ¿no? Por ejemplo, también existe Modelio, pero Modelio es mucho más pesado. Digamos que consume mucha más memoria del computador. Entonces, StarUML es un poquito más flexible en ese sentido, ¿no? Y claro, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy modelando un proceso comercial. Entonces, Fukuda dirá, profesor, entonces Visagi no es el único. No, pues Visagi es una herramienta de software que yo lo utilizo para representar, para modelar un proceso comercial. Sí, a través de un flujograma, donde, ¿qué planteas ahí en un flujograma? Una serie de actividades, una serie de tareas, por así decirlo, que va a realizar cada stakeholder. ¿Estamos de acuerdo?
Y en el caso de StarUML, que es la herramienta de software que estamos usando para hacer los diagramas que ya corresponden al sistema. Ojo, ojito, que quede claro. StarUML, Rational Rows, Modelio son herramientas de software, son programas, ¿correcto? Son las herramientas de software que me van a permitir, en este caso a través de estos programas, yo hacer digamos, la representación, el modelamiento, ya no del negocio, sino de lo que serían los diagramas de mi sistema. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Briseño. Hasta ahí, profe, estoy claro. Ya, ok. ¿En qué consiste o cuál es el elemento de la capacidad de esta sesión de aprendizaje? Que ustedes aprendan a utilizar las herramientas de software pertinentes para el modelamiento de la estructura lógica y física de un sistema de información. Y esto lo vamos a lograr a través de ¿qué? De dos elementos fundamentales. Primero, pues son los diagramas del sistema, ¿correcto? Y que dicho sea de paso, en la metodología RUP hay varios diagramas, estamos recién viendo los diagramas de caso de uso, seguramente algunos ya han revisado. Y la pregunta sería, profesor, ¿qué es un caso de uso? Pues un caso de uso describe, dice, bajo qué forma o qué acciones, ¿correcto? O cuál va a ser la reacción o el comportamiento que va a tener un sistema de información respecto desde el punto de vista del usuario. Eso representa un caso de uso. ¿Para qué utilizamos casos de uso? Para hacer la descripción de lo que es la funcionalidad del sistema independientemente del desarrollo, independientemente de la implementación que vamos a realizar. ¿A quién está orientado? ¿Para quiénes están orientados, en este caso, los diagramas de caso de uso? Pues están basados primero en un lenguaje natural, un lenguaje que nosotros ahorita nos estamos comunicando, y que naturalmente están orientados a quién, al usuario. Porque yo con un diagrama de caso de uso puedo representar cómo va a ser la interacción del usuario con el sistema. Entonces lo represento a través de un diagrama de caso de uso. Sencillo, que no sea tan complejo. De repente acá Fukuda o de repente acá Figueredo, mira profesor, yo he visto en internet y veo que muchas veces un proceso, cada persona, algunos lo hacen más complejo y otros lo hacen más sencillos. Eso depende de qué, del nivel de análisis y abstracción que utilizan cada uno de estos profesionales. No todos, yo no puedo pretender que un caso de uso todos lo hagan igual, porque cada persona pues tiene su propio análisis y tiene su propia forma de representar las cosas. Y esto ha pasado mucho incluso entre colegas, entre docentes. A veces el alumno dice, profesor, este proceso el profesor A lo hace de tal manera, el profesor B lo hace de tal manera y usted lo hace de otra manera. Claro, porque somos obviamente diferentes docentes y naturalmente cada uno de nosotros tenemos un punto de vista de ver la realidad. Algunos lo hacen mucho más complejo los diagramas, otros lo hacen de repente mucho más sencillos, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con el nivel o la capacidad de abstracción que tiene cada profesional para representar. Al final, el proceso debe de ser el mismo. En líneas generales, se supone que el proceso debe estar representado. Que por ahí en un diagrama encuentres más o menos casos de uso, pues naturalmente eso va a depender de la complejidad del diagrama, ¿correcto? El caso de uso desde el punto de vista del usuario, ¿cómo se representa? Pues vamos a encontrar tres stakeholders, en este caso tres actores. Tenemos el cliente, que es la persona que naturalmente pues, va a solventar económicamente el desarrollo del sistema. Está el usuario, que es la persona que interactúa con el proceso de negocio o con el proceso comercial. Y está pues naturalmente el desarrollador. Esos tres actores tienen que estar, digamos, relacionados, pues sí. Porque si bien es cierto, el cliente que te brinda los requerimientos del sistema, ¿no es cierto? Te dice en este caso cuál es su requerimiento respecto a la propuesta tecnológica que quiere que se implemente en su empresa. Te dirán naturalmente qué tipo de sistema necesita. Pero Briseño, pero Figueredo, o Cruz, o Guamán, ¿quién me da las características? ¿Quién me da los detalles? ¿El gerente, el cliente o el usuario? ¿Qué me dicen? Creo que todos, profe, de acuerdo a su rubro. No, pero escúchame, la pregunta es puntual. ¿Quién es de todos ellos, o sea, entre el cliente y el usuario, quién me va a dar los detalles, las características de cómo funciona el proceso como tal? ¿Quién interactúa todos los días con el proceso comercial? ¿El gerente, profe?
El usuario, el usuario. No, es el usuario, profe. usuario, correcto, es el usuario. ¿Sabes por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, del proceso de logística, el gerente sabe que obviamente logística maneja pues, entradas y salidas de productos, pero ¿quién, digamos, conoce con lupa, por así decirlo, con el día a día del proceso de negocio como tal? Pues es el usuario, en este caso el empleado que interactúa con el proceso comercial. A él le va a pasar muchas cosas. Por ejemplo, de que, ¿qué pasaría si un producto llega en mal estado al almacén? O llega, por ejemplo, con fecha de vencimiento pasado. O de repente, no sé, no cumple las características que se solicitaron. Naturalmente, pues, obviamente, la responsabilidad recae sobre él. Y cómo actúa él frente ante esa situación? Rechaza el producto, no acepta su almacenamiento. ¿Con quién coordina la devolución o el cambio de ese producto? ¿Me dejo entender? O sea, los detalles del proceso, quien lo conoce, quien, digamos, interactúa día a día, pues es el usuario. Por ejemplo, el vendedor, el cajero. ¿Qué pasa cuando de repente el cliente en algún otro momento ya no quiere factura o no quiere boleta o solicita la anulación? ¿Quién anula la factura? ¿Quién anula la boleta? Pues es el cajero, es el empleado, ¿no es cierto? Y él es el que hace la interacción con el cliente. En este caso, cuando digo cliente, me refiero a la persona que adquiere. Aquí lo hemos puesto cliente como tal, que es básicamente pues, la persona que va a solventar el proyecto, o sea, el gerente, a eso hace referencia. Y naturalmente el desarrollador, que es la persona que va a desarrollar el sistema, que va a programar, pues tiene también que entender los puntos de vista de cada uno de ellos. ¿Esto significa, profesor, que detrás de todo esto exista una documentación? Pues sí, obviamente. ¿Quién entrega esta documentación? El analista de sistemas. ¿Quién ha hecho el levantamiento de información? El analista de sistemas. ¿Quién está modelando el sistema? El analista de sistemas. Entonces, naturalmente también sobre él recae, digamos, la responsabilidad. En un proyecto real existe lo que se llama el Project Management, que es el gestor de proyecto, ¿correcto? Entonces, este señor es el líder, naturalmente, que conduce el proyecto que ellos tienen, digamos, a cargo. Se supone que es un staff de profesionales, se supone que dentro de ese sistema que van a desarrollar, no es una sola persona la que la va a hacer. O sea, tiene que estar el analista de sistemas, tiene que haber desarrolladores, tiene que haber un DBA, un Database Administrator, una persona que conozca del tema de base de datos, que sea responsable de entregar la base de datos. Y estarán los desarrolladores, unas personas que van a codificar el sistema. Estará el analista de sistemas, una persona que va pues a entender, a analizar, a diagramar pues toda la arquitectura del sistema de información. Y está el Project Management, que naturalmente pues es la persona que conduce el proyecto, o sea, el líder, el jefe del proyecto. Entonces, en la vida real no es solamente una sola persona la que hace todo un sistema de información, que quede claro. Hay un staff de profesionales y todos ellos trabajan pues de forma coordinada, ¿no? Ahí no hay de que, no, yo no me hablo con el analista, entonces como no me hablo con el analista no le pregunto, ¿no? Las diferencias personales quedan de lado y tienen que ser muy profesionales, ¿no? Es como, por ejemplo, voy a poner así, de forma hipotética, en algún momento Fukuda y Briseño tienen que hacer un proyecto, pero Fukuda y Briseño no se ven pero ni en pintura, ¿no? ¿Sí? O sea, tienen sus diferencias personales, pero tendrán que dejar sus intereses o sus cosas personales para poder, pues, cumplir con el proyecto que tienen en mente, ¿no? O que le han dado, digamos, la responsabilidad de implementar. Entonces, eso tiene que ver con lo que se llama la ética profesional y tiene que ver con otras cosas. Pero claro, naturalmente, pues en todo esto, pues interviene no solamente el cliente, interviene el usuario, interviene el desarrollador y, ¿por qué no?, el analista de sistemas también, ¿no? O sea, todos deben interactuar para poder, pues, digamos, cumplir con el objetivo de sistematizar un proceso comercial o un proceso de negocio. Los casos de uso utilizan naturalmente como elemento el lenguaje de modelamiento unificado, utilizan UML. ¿Qué hacen acá? Pues describen el sistema, ¿correcto? Describen el punto de vista del usuario y también deben de entender el punto de vista del usuario, lo cual es fundamental para crear un sistema. Pues sí, porque cumplen con los requerimientos o los requisitos de quién lo va a utilizar. Ojo con este punto. Tiene que ser, en este caso, sencillo de trabajar con ellos. O sea, los casos de uso son diagramas. Naturalmente nosotros
creamos, representamos del proceso que vamos a sistematizar. Ojo aquí. Los casos de uso, dice, son fundamentales en la fase del análisis de un sistema. La forma en que los usuarios utilizan un sistema es lo que debe diseñar e implementar. También se dice que los casos de uso son una herramienta que permiten que los usuarios potenciales hablen con el sistema desde su propio punto de vista. Implica también involucrar a los usuarios en las etapas iniciales del análisis y el diseño de un sistema. Desde el punto de vista, definimos un caso de uso como un conjunto de situaciones respecto a la utilización del sistema. Se genera un sistema mucho más útil cuando tenemos un diagrama de caso de uso. Se evita que sea, en este caso, un conjunto de funcionalidades, ¿no? Propio de los usuarios que puedan entender, digamos, el proceso de una forma sencilla, a través pues de la representación de los actores del negocio y los casos de uso que van a interactuar cada uno de ellos. Es flexible también para el proceso de desarrollo, permite la captación de nuevos requisitos, nos permite también corregir errores, permite el diseño incluso de la interfaz. ¿Alguien sí sabe qué cosa es una interfaz, verdad? ¿Tienen claro qué cosa es una interfaz? ¿Sí? Cuando decimos interfaz, ¿a qué me refiero? La parte visual en la cual ve el usuario. Claro. Acuérdate Fukuda, cuando era tu primera Parte vez. gráfica. Fukuda, acuérdate de tu primera vez. Déjame terminar. Tu primera vez en Visual Studio. ¿Te acuerdas? Eso, ¿dónde pongo el botón? ¿Dónde encuentro el botón? Profe, acá no encuentro ¿cómo se llama? No sabía TXT. nada, profe. No, estaban así, ¿no? Como que, wow, es un Perdido. nuevo software y Perdido. ¿no? Así es, estaban en el limbo, ¿no? Pero, ¿qué han hecho ahí? Aprendizaje por descubrimiento. Les di un videíto, lo viraron, seguía, acá está la... Basta que tú veas un ejemplito y el resto tú mismo lo vas haciendo, ¿no? Ahí estaba el reto, un nuevo software, un nuevo lenguaje de programación, un nuevo software de programación, y mal que bien han hecho la calculadora. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí al inicio? Obviamente tenían que diseñar la interfaz, tenían que colocar los botones, tenían que colocar los objetos, y claro, detrás de eso ya viene la codificación. En el caso de la calculadora, empezaron primero codificando las clases, las librerías, y después terminaron diseñando el formulario o las interfaces para luego concluir con la programación o codificación de esa interfaz, ¿no es cierto? Y no se preocupen, ya viene conexión con base de datos y ya viene también lo que es bueno, un recordaris de lo que es Java que ya ustedes manejan, que también tendrán que hacer sus interfaces. La pregunta es, profesor, para la semana 17 tenemos que entregar también los formularios de nuestro sistema. En teoría, sí. Ahora, si lo logran programar con acceso a la base de datos, créeme, si veo que por ahí hay una nota baja, yo lo considero. Yo soy una persona que valoro bastante el esfuerzo que hace cada grupo. O sea, si yo veo un logueo, veo pues la gente que está sistematizando por lo menos un formulario con conexión a base de datos, es mucho, ya es mucho dentro del curso y eso tiene mérito, ¿no? Eso obviamente yo lo valoro. Ya les voy a dejar por ahí un ejemplito de cómo hacer, por ejemplo, una página web, cómo representar una página web con acceso a una base de datos, usando incluso el programa que ya han instalado, Visual Studio, con el lenguaje C#, para que aprovechen y de repente por ahí aprendan un poquito de la parte web, que está ya todo pauteado. Entonces, si alguien, ese ejemplo que yo voy a dejar, ustedes lo pueden aplicar sobre su base de datos, excelente. De verdad que sería genial. ¿Por qué? Porque están aplicando en su sistema. Entonces, eso ya es mucho que contar. Y naturalmente se les va a dar los puntos adicionales que corresponden, porque si amerita, y vemos que han hecho no solamente los formularios en Java, sino incluso ese proceso, porque tu sistema es web, ya has creado tu página web, ¿no? Con otro lenguaje, y pues se conecta con SQL, con tu base de datos, es excelente. Estamos cumpliendo el objetivo, estamos, digamos, a ese nivel ya, y eso estaría bien, y eso yo lo valoro, obviamente, ¿no? Conmigo todo es valorativo, así que no hay problema. Si lo logran hacer, ese grupo, créame que si le tengo que poner 20, le pongo 20 como promedio final. Anulo todas las otras notas, tengo esa capacidad de hacerlo, y esa es la potestad del docente, ahí el coordinador no tiene nada que ver, y si necesita 20, pues le pongo 20. Eso no hay problema alguno. Entonces, los casos de uso también permiten que generen pues una base, permite generar básicamente, dice, las pruebas del sistema,
¿correcto? Respecto a su usabilidad. Sí saben lo que es usabilidad, ¿verdad? Tiene que ver con la forma de uso, ¿sí? Ojo con eso, usabilidad. Los diagramas de caso de uso hacen una descripción gráfica de los diferentes casos de uso del sistema, así como las relaciones que tienen los mismos. También proporciona una visión general y simple, dice, de los casos de uso por los que tienen en este caso menor detalle. Y naturalmente está de cara al punto de vista del usuario, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, dice, permite ver también el funcionamiento del sistema a través de los casos de uso. Es decir, a través de un caso de uso yo también puedo ver el comportamiento, la funcionalidad de un sistema, ¿correcto? Ante posibles actualizaciones, el diagrama de caso de uso sirve, dice, como base para la captación de nuevos requerimientos. Logran ver el gráfico que está aquí, se llama reserva de hoteles. No sé si amplío el zoom en todo caso. ¿Está bien ahí? ¿Se logra ver el diagrama? A ver, no sé si Sí, pues, profe. logran ustedes. Ok. Acá, por ejemplo, tenemos cuántos actores. Tenemos cuántos actores del negocio. No sé si logran ustedes identificar ahí en la imagen. ¿Cuántos hay? A ojo de buen cubero, como se dice. 2, profe. Tenemos 2. ¿Quiénes son? El recepcionista y tenemos el administrador. Perfecto. Estos son los stakeholders. Los stakeholders, en este caso, este es un diagrama que está en Rational Rows. Ustedes lo podrían representar tranquilamente en UML. Y son básicamente stakeholders internos. ¿Por qué internos? Porque están dentro de la empresa. ¿Quiénes interactúan ahí? Pues el recepcionista y está el administrador. ¿Se das cuenta? Y esto que tú ves aquí son los casos de uso que naturalmente pues vendrían a ser en este caso, las acciones, por así decirlo, que va a realizar cada uno de ellos. Por ejemplo, en el proceso de reserva de un hotel, interactúa pues naturalmente el administrador e interactúa el recepcionista. Es decir, estos son los dos empleados que interactúan dentro de este proceso de negocio, dentro de este proceso comercial. Y aquí naturalmente pues encuentro los casos de uso y encuentro las relaciones que van a existir o van a haber entre el actor del negocio y el caso de uso. Por ejemplo, en el caso del recepcionista, lo que hace, él tiene por función, pues, consultar el precio de la habitación, ¿correcto? Y va a obtener, dice, la foto de la habitación. Esto ya están hablando ya a nivel del sistema. Esto es un caso de uso que intentan representar la reserva del hotel, pero ya a nivel de sistema, ¿no? Dice, muy bien, ¿qué se espera que haga cada uno de ellos? Entonces el cliente dirá, pues bueno, el recepcionista lo que va a hacer es consultar el precio de la habitación y naturalmente debe obtener una foto, una fotografía de la habitación. Esto naturalmente incluye que se muestren los datos de la habitación. En Rational, algo interesante es que yo puedo colocar lo que se llaman includes y extend. ¿Qué cosas son los includes, profesor? Son básicamente acciones que están dentro de un proceso como tal. O sea, el mostrar los datos de la habitación es un proceso que debe estar incluido en el proceso de consultar el precio de la habitación y que debe estar incluido en el proceso de obtener foto de la habitación. ¿Qué va a hacer el administrador? Pues el administrador tiene la potestad de poder hacer algún change, algún cambio, alguna modificación con respecto a los datos de la habitación, claro que sí, como por ejemplo el cambiar el precio de la misma. Y no solamente el precio de la misma, sino también poder modificar algunos otros datos. Entonces, el proceso de cambiar el precio de la habitación, ¿qué incluye? Que se muestren en el sistema también los datos de la habitación. Entonces, naturalmente, en estos 3 casos de uso, si te das cuenta, los datos de la habitación están incluidos. Para representarlo de esta manera que hacemos, utilizamos un include. Es decir, colocamos un caso de uso y hacemos las flechitas y ponemos ahí include. Porque si no ponemos include, tendría que tener ¿cuántos casos de uso más adicional? 3. Y lo que tenemos que hacer, jóvenes, es evitar la redundancia de los datos en un diagrama. O sea, el hecho de estar colocando 3 casos de uso que diga datos de habitación, datos de habitación, datos de habitación, ¿qué hemos hecho? Lo hemos generalizado y hemos puesto de esta manera. Significa que esta información debe de estar incluida para estos 3 casos de uso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok, Menéndez, excelente tu pregunta. ¿Para qué sirve un extend? El extend es cuando, digamos, un caso de uso conlleva, se extiende a otro caso de uso. Y eso me conlleva, jóvenes, a mostrarles, creo que por acá están. A ver,
No sé si lo tengo por aquí. Un momento. Hay varios ejemplitos que he puesto por acá. Vamos a ver si por acá tengo uno. Creo que está acá al final. Permítanme. Ok, acá por ejemplo tenemos un caso de uso de un proceso de una empresa donde interviene, por ejemplo, el encargado, está el responsable legal, está el administrador, está el responsable de caja y está el cliente. Y alguien dirá, profesor, ¿y este diagrama qué es? Es un diagrama de caso de uso general. ¿También puedo hacer bien, profesor, de esta manera? Sí. Tú lo puedes hacer por proceso o puedes hacerlo a nivel general. Lo ideal es tener, digamos, diagramas de caso de uso por cada proceso. Respondiendo a la pregunta de Menéndez, un extend es cuando se lleva a cabo otro proceso. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso, a ver, aquí tenemos un proceso que tiene que ver con el encargado de recepción y el cliente. Este es un proceso de una empresa que brinda créditos. Entonces, ¿qué hace el encargado de recepción? Pues va a registrar, dice, la solicitud del préstamo, ¿sí? ¿Qué hace el representante legal? Es la persona que va a otorgar los préstamos. ¿Qué incluye? ¿Qué está incluido en el proceso de otorgar préstamos? El calificar, por ejemplo, la situación crediticia del cliente. Alguien dirá, profesor, en el caso de registrar la solicitud del préstamo, ¿puedo colocar yo acá un extend? Sí, podría colocar un extend. ¿En qué caso? Por ejemplo, podría haber relacionado yo otorgar préstamo. Otorgar préstamo y registrar solicitud de préstamo lo podría relacionar y ponerlo como un extend. Y decir, el hecho de registrar una solicitud de préstamo conlleva ¿a qué? A que se le otorgue un préstamo, pero ya es un proceso adicional, es un proceso que se extiende a, eso significa extend, y el include es básicamente cuando un proceso está incluido. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, acá, si te das cuenta, es que los casos de uso se redactan en verbo. Si te das cuenta, registrar, calificar, otorgar, firmar, generar, emitir, registrar. Todo se registra en este caso en verbo. Y claro, este caso de uso, mira, ha salido, pero ha salido, mira, acá está el ejemplo que te he puesto. O sea, ¿qué se ha tenido que hacer en este proceso acá? Pues hemos tenido que colocar qué acciones realiza cada actor del negocio. Por ejemplo, en el área de recepción, ¿de qué cosas se encarga? Mira. Y aquí he tenido que detallar, ¿no? ¿Qué cosa hace o qué realiza el área de recepción? Pues dice, es el encargado de atender el pedido de los préstamos, como el otorgamiento de los requisitos por parte de las personas. 2, el encargado de área registra los datos de la persona, el monto del préstamo, el número de las cuotas a pagar en la hoja de evaluación. 3, una vez terminado, dice, se comunica a la persona que deberá regresar en 15 días para su respuesta. 4, al cierre del horario de atención al público, el encargado envía las hojas de evaluación al área legal, ¿no? Que lo maneja en este caso Juan Castillo, que es el otro actor. Claro, aquí está mucho más detallado y naturalmente las acciones que realiza ese actor. Pero claro, esto yo lo sintetizo y digo muy bien. El stakeholder, en este caso el recepcionista, tiene una función. ¿Cuál es? Esta cámara. ¿Cuál es? Registrar la solicitud del préstamo. Esa es su actividad. De eso se encarga el encargado de recepción. Entonces Fukuda dirá, profesor, ¿y por qué ha tenido que anotar las otras actividades? Me va a servir. ¿Y sabes para qué me va a servir? Para que cuando yo tenga que hacer, por ejemplo, mi diagrama de clases, que es este que está acá, mira. En el diagrama de clases, si te das cuenta, no sé si logran observar, voy a aumentar el zoom, existe una clase, que es la clase persona, que se supone son los datos de la persona, como por ejemplo sus apellidos, su nombre, su fecha de nacimiento, su DNI, ¿no? El distrito, la dirección, etc. O sea, es una clase donde tengo acá yo representado todos sus atributos, y aquí yo tengo otras subclases, como por ejemplo el cliente, el encargado de recepción, el responsable legal, el administrador y el responsable de caja. Todos ellos están representados o apuntan a la clase de persona. Este icono que ves acá se llama generalización. ¿Qué significa? Significa que estos atributos, estas propiedades, comparten todo y cada una de estas clases. Todas las clases, tanto el cliente como el responsable legal como el administrador, pues tienen un apellido, tienen un nombre, una fecha de nacimiento, un DNI, viven en una dirección, etc. Esto se representa de esta manera, ¿para qué?
para que cuando yo implemente el sistema y tenga que crear mis clases en Java, pues ahí es donde yo manejo lo que es el extend, la referencia, el encapsulamiento. Claro que tú ahí ya codificas. Aquí lo que estoy haciendo es la representación y el diagrama de lo que serían mañana mis clases a implementar en Java, ¿correcto? Entonces, en un sistema también representa el profesor un diagrama de clases, claro. Alguien, no sé si me pueden confirmar, ¿logran ver estos que están aquí de color lila? Esto de acá que está de color lila o fucsia. Sí, ¿Lo profe. logran ver? Ya, ¿sabes qué cosas son eso? Los métodos, vienen a ser los métodos, vienen a ser las acciones que realiza cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, ¿qué cosa hace el recepcionista? Dice, otorgar requisitos y enviar solicitudes de préstamo. Profesor, ¿eso no salió del texto que usted apuntó arriba? Sí, para eso lo especifiqué, porque aquí yo voy a especificar las acciones que realiza cada uno de ellos. En otras palabras, una clase tiene lo que se llaman propiedades, los properties, y tienen los métodos, ¿sí? Acuérdate que en Java tú creas métodos, ¿o no? Cuando tú dices public void, private void, hay métodos públicos y métodos privados, ¿correcto? Entonces, se supone que la clase encargado de recepción, en este caso es el actor del negocio, está representado en una clase que tiene sus atributos, sí, tiene sus atributos, sus propiedades, y luego yo coloco acá sus métodos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy representando las acciones que realice en el mundo real ese objeto, ese actor del negocio. Y digo, ok, él es el encargado de otorgar los requisitos y enviar las solicitudes. ¿Qué hace el cliente? Pues el cliente como método, como acción, él firma el contrato y firma las letras finalmente, ¿no? Y así, por cada uno yo voy detallando. Por ejemplo, el administrador es el encargado de generar el contrato, generar el cheque y generar las letras del banco, ¿no? Claro que toda esta información, repito, lo estoy extrayendo ¿de dónde? Del análisis, y aquí, mira, aquí estoy especificando qué hace cada actor del negocio. La pregunta que será Fukuda es, profesor, ¿en un sistema real debería de hacerse de esa manera? Pues sí, lo que tú tienes que hacer es una documentación del proceso, identificar cada actor del negocio y describir qué hace cada uno de ellos. Aquellos, por ejemplo, que están haciendo el sistema de almacén. ¿Quién es el encargado de registrar la mercadería? Ah, profesor, se llama almacenero. Ok, habrá que detallar qué hace cada uno de ellos. Claro, jóvenes, aquí el curso de ingeniería de requerimientos pues simplemente es un tópico para poder ir viendo cada tema que obviamente debe haber en un sistema. Esto ustedes lo van a ver mucho más a detalle en el curso de diseño de sistemas, donde pues tendrán que enseñarle pues un poco más a profundidad todo el tema de UML. Yo simplemente aquí lo que estoy haciendo es darles un vistazo, adelantarles, por así decirlo, lo que se les viene después, pero que tengan ya la idea y digan, ah, ok, sí, recuerdo que en el tercer semestre el profesor hablaba de que tengo que hacer un modelamiento del sistema, recuerdo que hablaban de casos de uso, recuerdo que tengo que hacer un diagrama de clases. Entonces, pero van a entrar ustedes luego a profundizar esto. Simplemente es que ya vayan teniendo la idea de qué es lo que hay detrás de un sistema y la interacción. Alguien dirá, profesor, de repente Fukuda, o de repente Figueredo, o Briceño, profesor, esto es muy parecido a lo que viene a ser mi modelo entidad-relación, ¿no? Esto es muy parecido a lo que vendría a ser mi Erwin. Tu diagrama entidad-relación, pues en realidad sí, es muy parecido. Un diagrama de clases es muy parecido. Lo único que se diferencia es que en el diagrama de clases yo no solo coloco las propiedades, sino también coloco los métodos, como ves acá. En Erwin yo no coloco métodos, solamente coloco entidades y coloco los atributos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Figueredo, Flores, Menéndez, no sé, Cruz, perdón si me olvido de alguien, Valverde, Morales, mira, Morales estaba por acá. Vilca, consultas hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces básicamente la intención de mi curso, jóvenes, es que ustedes un poco entiendan la complejidad de lo que implica pues, hacer un sistema de información, ¿no? Dicho sea de paso, el syllabus, los temas que ustedes tienen ahí es una propuesta que yo hice hace ya 3 años y que claro, cada año voy por ahí mejorando, quitando, agregando ciertas cosas, se va perfeccionando el syllabus, pero el 100% del contenido es una propuesta mía, ¿no? Y al final todo esto lo van a ver entre cuarto y quinto semestre, pero ya se deja la base para que ustedes vayan desde ahora, desde el tercer semestre, teniendo la idea de lo que implica pues, hacer un sistema de información.
que no solamente es el análisis, que tengo que hacer un modelamiento del sistema, que tengo que hacer mis diagramas de caso de uso. Créeme, te lo van a pedir en la tesis. Si es que vas a utilizar una metodología de desarrollo tradicional como es RUP. De repente alguien dirá, no, profesor, a mí en el quinto semestre yo llevé el curso de diseño de evaluación de proyectos con el profesor Castañeda y el profesor Castañeda me enseñó Scrum. Entonces yo voy a hacerlo con Scrum, mi sistema. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, puedes hacerlo. Finalmente, pues es tu tesis, es tu investigación, es tu proyecto que tú vas a desarrollar y que naturalmente, pues tú propones bajo qué metodología de desarrollo de software vas a utilizar. El RUP es el más conocido, es digamos, el modelo pues tradicional para los sistemas grandes. Se recomienda utilizar justamente el tema de RUP, la metodología RUP, y créeme que estos diagramas sirven mucho porque ayudan a entender cómo es que voy a desarrollar un sistema. Al menos un diagrama de clases a mí me sirve para poder decir, ok, profesor, yo recuerdo que en Java he creado la clase cliente. Ajá, ¿y qué clases tenías? Perdón, ¿qué atributos tenías? Y tú me dices, tenía pues el código, el apellido, el nombre, todos los atributos, ¿no? Que son en este caso los inputs, la central de datos. Y yo te preguntaré, ¿y qué métodos colocabas tú en Java? Tenía el botón nuevo. Eso es un método, claro, nuevo, guardar, editar, buscar, listar clientes. No sé, imprimir de repente también es un método. Eso también lo programaba así. Eso también lo puedo representar en una clase en UML, claro que sí. Porque se supone que una interfaz que yo diseño en un lenguaje de programación debe estar representado a través de un diagrama o de una clase, y esta tiene que tener pues naturalmente las mismas características. A veces los proyectos se observan cuando dicen, oye, tu clase, pero acá tú has puesto solamente nuevo guardar, y en tu formulario, en tu interfaz veo otros botones, como por ejemplo buscar, listar, imprimir. ¿Y dónde están esos métodos? No los has diseñado, o sea, los has programado, pero no están en tu diagrama. Entonces ahí ya encuentran una observación. Uy, sí, me olvidé, tengo que actualizar, profesor, mi diagrama porque me faltan métodos. Naturalmente, en el momento que iba yo desarrollando, agregué más métodos y ahora en mi diagrama, pues también lo tengo que actualizar. ¿Ya? Tiene que haber una relación. Acuérdate que lo que se diseña, se supone que es lo que se implementa. Y tienen que guardar relación. No pueden estar divorciados. Ojo con eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿El diagrama de clases no es para la programación, mayormente? Se supone que en un sistema real, primero tienes que hacer todo un modelado del sistema. Pero en la práctica a veces no es así. El programador programa. ¿Y cuándo ve el diagrama de clases? Cuando tiene que hacer la documentación del sistema. Y ahí es el problema, que a veces se olvida de detallar algunas cosas que ha implementado. O sea, si tú me dices cuál es lo normal, como yo siempre le digo a Briseño, primero la media, Briseño, y luego el zapato. Primero tendría yo que hacer mi diagrama de clases y en función a este diagrama de clases yo programar en este caso mis clases. En función al diagrama de clases yo tendría que hacer toda la codificación de lo que implica pues un sistema de información. ¿Me dejo entender? Entonces, eso yo lo tengo que tener claro antes de proceder pues a un sistema informático, ¿no? Hacer todo el desarrollo de un sistema. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, profe, primero, en el caso del método RUP de UML, hacemos lo que es el caso de uso, sí, y con el caso de uso vamos a poder realizar lo que es el diagrama de clase para tener un mejor panorama. Así es. Y de ahí recién vienen ya los formularios. De ahí recién ya, en función a tus métodos que has puesto en esa clase clientes, has puesto nuevo, guardar, editar, buscar. En la interfaz deberían estar esos métodos programados, codificados, implementados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando revisen tu proyecto de tesis exista una relación. Entonces tienes el diagrama de caso de uso, tu diagrama de clases y miramos la interfaz. ¿Cumple o no cumple? A ver, ¿qué dice este formulario? Acá tenemos 5 botones, 5 métodos. ¿Están en la clase? Sí, sí existen. Perfecto, cumple. O de repente nos vemos que en el diagrama de clases solamente has puesto 2 métodos y en el formulario existen como 5 objetos, 5 eventos a ejecutarse y te van a observar y te van a decir, ¿dónde están esos métodos? Actualice por favor su diagrama de clases, ¿correcto? O sea, ¿que tenemos que guardar un orden? Claro que sí. ¿Preguntas? ¿Estamos hasta ahí claros? Profe, entonces, en el caso del método UML y lo que es en el otro era de... La metodología es... La metodología es lo que es root y el otro el BPMN. O sea, BPMN, ese es allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Esa es su pregunta? O sea,
más que la diferencia, lo más recomendado sería el UML como recomendación. En realidad, hijo, en un sistema real son los dos. Incluso para lo que es un proyecto innovador, un proyecto de tesis o la documentación de un sistema van los dos. Porque en el BPMN, que es esa metodología, yo lo que hago es modelo un proceso de negocio, modelo el proceso comercial para yo, analista, y todo mi staff de profesionales entiendan el flujograma del proceso como tal. Pero en RUP, ¿qué hago? Represento ya el sistema, diagramo ya el sistema. Que quede claro, con BPMN, ¿qué hago? Represento el proceso de negocio, represento el proceso comercial, los stakeholders, las actividades que realiza cada uno de ellos, lo tengo que representar a través de un diagrama en Visage. Naturalmente, pues ahí la metodología es BPMN. Y en un diagrama de caso de uso, diagrama de clases, ¿qué hago? Pues estoy haciendo la diagramación del sistema. Ojo ahí. Los dos tienen que ir, deberían ir los dos. Uno, para poder entender y comprender el proceso comercial, a través de BPMN, aplico y modelo mi proceso de negocio. Y dos, con UML, con RUP, lo que hago yo es, pues, represento ya la diagramación del sistema. ¿Correcto? La relación. ¿Cómo interactúa? Cómo interactúa el stakeholder, qué interfaces, qué ventanas son las que voy a tener en el sistema, cuáles son estas clases, qué clase con qué clase se relaciona. Un alumno me decía, profesor, yo he hecho mi Erwin, ¿sí? He hecho mi diagrama lógico y físico de mi base de datos, y me doy cuenta que cuando he hecho mi diagrama de clases es prácticamente lo mismo, guarda mucha similitud, sí es casi similar, solo que la diferencia es que en el diagrama de clases yo coloco los métodos, lo que voy a programar, las acciones, los eventos, por así decirlo. ¿Estamos claros? ¿Por así? Sí. Amén. Alabado sea el Señor, dirían por ahí. Muy bien, jóvenes. Entonces, espero que en cada una de nuestras sesiones de clase estemos así, clarificando poco a poco. Yo siempre digo, hacer un sistema, entender la carrera de sistemas es un proceso, jóvenes, que lleva tiempo. No es fácil. Y ustedes se han metido en una carrera que es muy bonita, que requiere bastante de análisis, criterio, sentido común y también requiere de investigación. Nos toca un contexto distinto, diferente, créame que también para mí ha sido pesado adaptarme, pero ahí vamos, ahí vamos. Y también se reconoce el mérito que hacen cada uno de ustedes, eso yo lo valoro también bastante. Y nada, simplemente decirle que sigan avanzando, que sigan haciendo su documentación, porque al final el objetivo del curso es entregar la documentación con el sistema, no el sistema al 100% desarrollado, eso yo lo tengo claro, pero por lo menos si lograran programar un formulario con conexión a base de datos, créeme que ya es mucho. Al menos lo que les pido es la documentación, los diagramas, la base de datos sí lo tienen que implementar en SQL, para eso está el curso de diseño de base de datos. Para eso yo les voy a ir, ya les he ido dando algunos ejemplos de, algunos han estado sufriendo para crear la base de datos, pero ahí van, o sea, y ya yo en su momento en una transmisión, cuando termine de hacer mi modelamiento que estoy haciendo, en este caso en diseño de base de datos, ya les enseñaré a crear una tablita, a relacionar tablas ahí en diseño de base de datos. Créanme que eso lo vamos a hacer. Y al menos la idea es eso. Me dice, profesor, llegó la semana 17, tengo mi modelo de entidad-relación, tengo mi diagrama de entidad-relación, estos son mis diagramas, estas son mis entidades, perfecto. Esta es mi base de datos en SQL, excelente. Esta es la documentación de mi proyecto, tengo claro los objetivos, he hecho toda la redacción. Tengo mis diagramas, mi caso de uso, por lo menos mi diagrama de clase, y tengo mis formularios, que ya los he diseñado en Java. Si por ahí hay algún grupo como el de Figueredo, el de Georgina, o el de Valverde, o el de Fukuda, no sé, que diga, profesor, pero nosotros fuimos más allá, porque nosotros llegamos a programar con Java o con C# o con el lenguaje que usted nos enseñó, que nos dio como ejemplo con conexión a base de datos, y lo logramos hacer. Y funciona. Excelente. ¿Por qué no tiene 20? ¿Merece un 20 ese grupo? Claro, porque están entregando más de lo que he pedido, y eso yo lo valoro. Así que en ese aspecto no hay problema. Lo que sí requiero, y por favor vean ustedes, es el tema de su base de datos. O sea, tienen que tener instalado el SQL Server, porque de hecho que lo vamos a necesitar. Si hay alguien que de repente no puede instalarlo o esto, bueno, en todo caso el grupo, pues a ver si por ahí lo apoya, ¿no? A ese compañero con el envío de alguna tarea que esté pendiente. Profe, una consulta. Usted dijo que en el caso de Erwin
es compatible con SQL, pero de 2014 mencionó, ¿cierto? Si fuera uno más actual, Ya. ¿va a haber dificultad? Lo que pasa es que en Erwin tú puedes generar el script de una base de datos. Eso también les voy a enseñar. Pero a mí me interesa que programen en SQL. O sea, les voy a enseñar cómo es Adelante, que profe. te genera toda la codificación, pero la idea es que tú programes en SQL las tablas. O sea, ese es un poco el objetivo. ¿Me entiendes? Hay una forma de poder conectar Erwin con SQL, sí. El Erwin 7.3 con el SQL 2012 sí se hace lo que se llama el proceso de ingeniería directa. Eso ya les voy a enseñar de aquí a 2 semanas, me parece, según el sílabus. Pero naturalmente la idea es que tú lo codifiques. Si tú has instalado el SQL 2014 o 2019, 2017, no hay problema porque hay una opción, ahí te voy a enseñar cómo poder generar el script, copiarlo y ejecutarlo luego en SQL. O sea, no hay problema si al final tienes una versión diferente, ¿correcto? O sea, no hay problema con eso. Ahí, ya, profe. Muy bien, jóvenes, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por su asistencia. Por ahora nos vamos a quedar en esta sesión. Por favor, traten de ir avanzando con sus tareas, de ir entregando todo dentro de los tiempos. Y eso sería todo. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense. Hasta una próxima sesión. Chau, chau.